Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer, bienvenidos a un nuevo video de Rhino. El día de hoy vamos a hacer un modelado bastante interesante. Primero porque hace como un año no hago un video de joyería. Punto número 2, porque el objeto que vamos a modelar el día de hoy, que es el que vieron en la miniatura, esta cruz, solamente se me ocurre la forma de hacer que vamos a ver el día de hoy. He probado otras dos que pensaba que podían servir, pero solamente sirve el método que vamos, o al menos a mí me ha servido más bien, el método que vamos a utilizar. Si tienes algún otro método para dibujarla, estaría padre que lo comentaras. ¿Qué vamos a utilizar? Aparte de Rhino como tal, yo voy a utilizar esta piedrita. Desconozco si es como tal un diamantito, que seguramente sí, o qué tipo de piedra sea. Realmente yo lo utilizo en joyería para interpretar diamante y circonia. Pero obviamente si estás viendo este video seguramente te dedicas a la parte de joyería y tienes esta y muchas piedras más. Si no es así, te voy a dejar esta en la descripción del video, aunque en línea puedes conseguir varias, ¿no? Entonces es lo único que necesitamos. De ahí en fuera pues vamos a comenzar. Vamos a venir a la vista frontal. Venimos a lo que es un bitmap de fondo, background bitmap, place o colocar. Y vamos a tener esta cruz. Yo la encontré como cruz Ankh. Igual la encontré como cruz egipcia. Desconozco si su origen es egipcio, pero es la que vamos a utilizar. Con que tengas ahí una imagen, le vamos a dar primer clic, segundo clic. Tenemos esto, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es algo bastante fácil. Me voy a ir bastante, no sé si rápido, pero es que la solución es muy fácil. ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a calcar con la herramienta de curva a partir de aquí. Vamos a hacer esta calca súper rápido. Si quieres por ahí hacer mucho más preciso tu trazado, lo puedes hacer. Y comentaba, ¿no? Que voy aquí a cerrar en fin. Y aquí lo voy a hacer con la herramienta de polilínea. Comentaba que solamente se me ocurre el método que vamos a usar para construirlo. Se me ocurrían otros dos métodos, pero los probé y no funciona. No queda bien. Vamos a cerrar aquí ya. Ok. Vamos a, ya que lo trazamos. No, nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Ok, no nos hace falta nada. Más bien lo vamos a escalar en 2D. Porque transformar, escalar 2D. Por ahí que queda la mitad, ¿no? Ahora sí vamos al bitmap de fondo. Le decimos ocultar. Déjenme ver. Hide, ocultar. Ok. Primero, a le vamos a hacer un pipe. Tengo mi. Chequen, en este momento lo que tú puedes hacer es, deberíamos haber iniciado con cambiando la escala, pero si tienes milímetros, pulgadas, metros, lo que tú quieras aquí, lo que vas a hacer es dar clic derecho, Unix Settings o configuración de unidades, aparece aquí, cambias a centímetro y aceptas, ¿sí? Es lo único que tienes que hacer. Ahora, esto lo vamos a escalar de la siguiente forma, vean. Lo voy a poner por aquí y solamente hago esto, selecciono, transformar, escalar 2D. Y aquí depende cuánto quieres que mida esta cruz. Puedes incluso hacerlo de cerca a cerca, de near a near. Por ejemplo, de aquí. Aquí yo quiero que esta mida, por ejemplo, 3.5. Es súper pequeñita, ¿no? Ok. Imagínate que es para un colgante, para una cadenita, no sé. Si tú me dices, oye, pero yo lo quiero para un anillo y quiero que mida 1 centímetro, que mida 1 centímetro. Si tú lo quieres más grande porque va a ser para un brazalete, hazlo más grande, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a seleccionar esta entidad. Déjenme ver. También algo que hay que tratar. Bueno, en este caso, para este método que vamos a seguir, no importa mucho. Pero para el que estaba yo equivocado, lo que tenía que hacer es tratar de que estos estuvieran a la misma distancia. Pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque lo que yo puedo hacer es generar una línea. Así. Trimear esta parte y reflejar esta de aquí. Nada más, déjenme este de aquí. Lo voy a llevar un poco hacia acá. Por ahí me parece. Ok, lo selecciono. Voy a hacer un mirror. Todos los comandos que veas ya los he explicado. Están en mi canal. Nada más entras y pones el nombre del comando. Selecciono, voy a hacer join. Y nada más activo puntos. Si hay alguno que me estorbe como lo suprimo y queda ya suavizado, ¿no? Paso lo mismo arriba. Que arriba está bien, ok. Ya tenemos esto, selecciono un guión bajo pipe o tubería. Y aquí es donde debo de designar un diámetro. Voy a ver qué tal se ve aquí.
Vamos a ver qué tal se ve de esta manera. Voy a esconder tantito esta piedra que está gigante por ahí. Puede ser, ¿no? Nada más que no vi cuánto era de diámetro. Vamos a ver. Guión bajo pipe. Pipe, ok. Déjenme ver qué de diámetro puede tener. Era de 0.3. 0.4 vamos a poner. 0.4. Ok, así. Bien. Ahora vean que está exactamente a la mitad. Ahora sí lo puedo esconder, al ratito lo utilizamos. Este está a la mitad, ¿no? Lo voy a seleccionar y voy a hacer un extrude. Extruir curva plana cerrada. Ambos lados sí, sólido sí. Déjenme ver si está cerrado. No sé si esté cerrada esta entidad. Ahorita voy a ver si está cerrada. Le voy a decir que sea de... ¿cuánto tenía de ancho este? Punto 15, déjenme ver. Será de punto 15, no. Punto 2, ¿no? Punto 2, acepto si está cerrada. Este lo voy a esconder por un momento. Y a bueno, este también si quiero, ¿no? A este le voy a hacer un pequeño fillet. Pero no sé de cuánto, honestamente. Vamos a ver, siguiente radio. Vamos a poner punto 3, a ver qué tal se ve. O de punto 2. Vamos a ver. Si se rompe la pieza es que obviamente no cabe ahí. Exacto. Ya no da cuenta. De punto 1. Vamos a ver. Ok. Más o menos, ¿no? Si quieren ustedes poner un poco menos. Está un poco menos. Si no, así está bien mientras no se rompa la pieza. ¿Cómo sabemos si la pieza se rompió o si no se rompió? Cuando yo selecciono me dice una superficie cerrada se ha añadido a la selección. Quiere decir que es una pieza cerrada. Ok. Voy a aparecer lo que he escondido. Que está aquí. Esta piececita la voy a rotar, transformar, rotar. De aquí hacia acá. La voy a llevar así. Ok. Y también la voy a escalar, ¿no? Transformar, escalar 3D en este caso. La voy a escalar sin ninguna referencia. En realidad si pudiese tener aquí una referencia, ¿no? Como de fin a fin, de fin a fin. No sé cuánto miden estas circones. Hay unas muy pequeñitas, tal vez punto 15. Son muy pequeñitas. Voy a enfocar todo, ok. Ahí, enfoco de nuevo. Ok, y vamos a empezar a colocarla por aquí. Este lo puedo ocultar por el momento. Punto 15 serían 1.5 milímetros, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí. Voy a activar una vista aquí en sombreado. Y vamos aquí a ir colocando las que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo ir cliqueando de ahí. Aquí, aquí, aquí. Vamos a hacer estas. Ojo, ahorita te digo, si me dices, oye Guillermo, pero pues no lo estás haciendo de manera correcta, esto no es equidistante, estás correcto. Lo que puedes hacer es lo siguiente, no hacer una línea. Puede ser de ahí hacia donde quieres que queden. A partir de ahí puedes hacer una matriz por curva. Eso es lo importante de saber el mayor número de comandos que sea posible, ¿no? Selecciono número de elementos o items, como lo tengas en español o en inglés. Vamos a ponerle unos 7 o 8. Si quieres colocar menos, puedes colocar menos, puedes colocar más. Yo voy a poner 7, pero voy a borrar esta. Y aquí ya puedo activar una vista en sombreado. Ok. Vamos a crear aquí las pequeñas uñas. Incluso podemos venir a Subd y podemos generar aquí esta especie de cilindro que ya está redondeado. Que sería, déjenme ver, caja no. Cilindro Subd. Por ejemplo, puedo venir aquí, generar aquí y darle aquí una altura, ¿no? Nada más. Esta va a formar parte como tal de mi impresión. Entonces la voy a poner por ahí. Si creo que debe de ir más corta, la puedo hacer más corta, ¿no? Por ahí. Igualmente, estas piececitas puede ser que vayan más hacia acá, más hacia acá. Cuando tú, o al menos a mí sí me ha tocado ver, cuando hacen este tipo de incrustaciones, solamente hacen una perforación más pequeña que obviamente el diámetro total y no calculan si va a quedar aquí, si va a quedar acá, si va a quedar aquí. Es hasta donde llegue la pieza. Entonces, ahorita perforamos por ahí, pero ya tenemos esta pieza. Ahora, con esta pieza vamos a hacer una copia. Vamos a copiar por aquí. Si tú dices debe de tener más uñitas, puedes poner ahí más uñitas, ¿no? Voy a hacer aquí un reflejo.
a partir de aquí hacia acá. Si quiero por ahí hacer la modificación deben de ir más juntas. Llevo esta por acá, llevo esta por aquí. Ahí lo hago, ¿no? Ok. Teniendo esto, vamos a ir haciendo las copias. Que igual puedo poner la primera. Y luego hacer ya la matriz, ¿no? Pero vamos a poner por allí. Vamos a poner por allí. Ok. Ok. Y ok, bien. De una vez. Vean, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Voy a seleccionar estas dos piezas. Voy a isolate. Ok. Y lo que voy a hacer es... vamos a unirlas. Vamos a hacer una unión booleana de estas dos partes. Acepto. Y ahorita... Vean, usted me puede decir, oye Guillermo, pero ahí se ve raro la unión. Sí, sí se ve rara, pero es que todavía no terminamos. La solución de este ejercicio realmente es la siguiente. Vamos a poner requad mesh. Déjame ver si se escribe así. No, quad remesh, perdón. Quad remesh. Selecciono, acepto. Y de este lado vamos a ir haciendo algunas pruebas. Por ejemplo, dice el número de cuadrángulos objetivo. Le voy a poner tal vez unos 100. Lo quiero convertir a sub-D. ¿Para qué hago esto? Para que se haga suavizado, ¿sí? Voy a poner aquí aceptar. Vamos a ver qué sucede con esta pieza. Exactamente, vean, esto es lo que queríamos conseguir. Nada más déjenme ver esto. Vean la diferencia de esta unión a esta. Sé que todavía le hace falta, pero esta unión ya es mucho más suavizada, ¿no? Y esto no se puede conseguir solamente con el método que les estaba yo comentando. O sea, si yo veo en esto una vista, por ejemplo, no sé qué tal se ve en render. Vean, se alcanza a ver ahí un pequeño detallito. Y aquí ya no, ¿sí? Vean. Entonces, esto es el juego que hay que hacer. Vamos a una vista en tinta. Control Z, 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 Z. Ok. Sombreado. Vean, estuve haciendo algunas pruebas. Esto es lo que pasa si lo hacemos sin la opción de sub-D. Yo creo que esta es la que me convenció. Yo creo que la voy a hacer de 100. Por ejemplo, voy a venir a Quad Remesh. De 100 y convertir a sub-D. Para que me haga esta unión que les comentaba. Vamos a ver. Voy a seleccionar la poly. La suprimo. Lo importante que esto queda como una sub-D es que si yo quisiera editar por ahí, agregarle más secciones, modificar, lo puedo llegar a hacer. Y sobre todo que hace este suavizado, ¿no? Yo creo que lo voy a hacer con este de aquí, ¿no? Aquí necesitamos perforar, no en todos los casos. Nada más necesitamos hacer en cualquier capa, ¿no? Yo lo voy a hacer en el color verde. Voy a hacer un cilindro que parta de aquí, por ejemplo de punto 0.8 me parece, así, y que atraviese. Aquí dependiendo, ¿no? Yo he visto algunas partes, algunas piezas de joyería que no atraviesan hasta el otro lado. Si no quiero que atraviesen, solamente lo voy a mantener aquí. Pero también he visto otras donde dicen, ¿sabes qué? Necesitas agregarle la luz, que es la luz que atraviese la pieza hasta el otro lado, para que por ahí pase la luz y brille bonito lo que es la pieza. Cualquiera de los dos, nada más acomoda donde tengas que acomodar, ¿no? Yo lo voy a hacer por aquí. Y voy a hacer la copia, ¿no? Por aquí, por aquí. Este ya me quedó un poco mal. Ok. Voy a ir copiando en cada una de estas partes. La pongo aquí. Aquí. Realmente aquí puedes hacer la composición que tú quieras. Por ahí, ¿no? Ya nada más déjenme ver si están a la misma altura o si estas de aquí sí perforan. Por ejemplo, a ver, sombreado, nueva estructura alámbrica. Creo que sí, ¿no? Vamos a hacer la diferencia ahí ya nada más. Por ejemplo, voy a activar una vista en sombreado. Creo que están bien colocadas. Diferencia booleana entre estas dos piezas. Acepto y selecciono todas estas.
Eliminar original sí, eliminar objetos de corte sí, acepto. Ok, ya tienen ahí las perforaciones. Voy a seleccionar aquí mis piedritas con la ayuda de Shift, porque también están de color blanco, porque como las importamos tienen una configuración externa, nada más para que no nos confundamos y para que todo esté bastante claro. Los vamos a cambiar de capa, pero aparte de cambiar de capa, le vamos a indicar que tengan el color de la capa a donde nosotros vamos a colocarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a las capas, decimos cambiar capa de objeto, Change Object Layer, venimos a las propiedades y aquí en color de visualización decimos por capa. Con esto ya van a estar de esta manera. Voy a seleccionar, por ejemplo, si quiero las dos, puedo seleccionar las dos, o si quiero nada más una, voy a archivo, voy a exportar selección, lo voy a guardar como una versión 7. Y por ejemplo voy a guardar como render cruz con el nombre realmente que tú quieras. En versión 7 voy a abrir Keyshot. Vengo y arrastro mi cruz que está aquí. La importo. Si quiero las dos, pueden ser las dos, ¿no? Puedo poner aquí algún environment. Voy al entorno. Aquí. Le puedo agregar de una vez material, por ejemplo aquí un oro. Si le quiero agregar un poquito de rugosidad, le agrego un poquito de rugosidad aquí. Vamos aquí a la parte de bueno, incluso aquí con este mismo voy a agregar este material. Y en el parte de las gemas, vamos a ver aquí mis gemas. Le vamos a agregar dos cosas a esto. Primero dice que distancia de transparencia es 1 centímetro. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Que es .15 media, ¿no? Pero hay algo importante aquí, dice ignorar geometría, lo voy a activar. ¿Para qué? Para que, bueno, en este caso voy a poner un color. Y voy a poner un color tal vez negro. Ok, por ahí. Acepto. También voy a decirle que quiero reflejos en el suelo. Ok, por ahí sí puede estar bien. Déjenme aquí. Ok, por allí yo creo que... Déjenme ver aquí qué puedo hacer. Es que entorno, respaldo. Voy a agregar tantito un respaldo rectangular. Pero no porque se lo voy a dejar, sino para que me haga esta proporción. Y aquí ya le cambia a color, ¿no? Ok. Por aquí les comentaba que es esto de... Voy a moverlo. De ignorar geometría. Es para que tus piedras salgan lo más naturales posibles, sin importar que tengan al lado, por ejemplo, color amarillo del oro, porque pueden estar reflejando o refractando ese color y puede que no se vean tan bien. Por ejemplo, si yo me acerco, vean que están aquí mis pedritas, pues normal, ¿no? Vean la diferencia, ¿no? Voy a quitarle de ignorar geometría. Y cuando pongo ignorar geometría, se ven más blanquitas, más naturales, vean. Ok, entonces lo único que debemos de hacer aquí es... Bueno, para empezar, si quieres este material, si lo quieres ir cambiando, lo puedes cambiar. Pero pues voy a agregar, perdón, aquí. No sé si agregar un fondo o con este está bien. Vamos a ver. Yo creo que voy a poner un color gris en lugar de negro. Lo voy a poner un poquito hacia acá. Voy a guardar este documento, archivo, guardar como. Y ya solamente, ya que lo tengo guardado, voy a venir a renderizar. Voy a venir aquí a la salida, en imagen fija. Me fijo si está en 300 o en 72. Y de aquí le voy a dar, yo creo que más chico, ¿no? En 1200 yo creo que está bien. Nada más vengo aquí a... Déjame ver, la ruta está bien. No, vengo aquí a mi folder. Selecciono la carpeta donde quiero colocarlo. Vengo a cola y pongo tal vez 2, tal vez 3 renders que yo quiera por ahí. Por ejemplo, añadir trabajo. Si quiero por aquí una de frente, añadir trabajo. O las que yo necesite, ¿no?
Yo creo que voy a poner solamente con esas, ¿no? Déjenme ver, realmente la que voy a utilizar es la primera. Déjenme ver. Y si acaso una donde tenga menos brillo nada más. Déjenme ver, cliqueo. Por ahí tal vez. Por allí. Y no sé si cambiar un poco el environment. A ver qué tal se ve con algún otro environment. No, aquí se ve muy apagado. Tal vez. Yo creo que tal vez con este, pero lo modifico un poco, ¿no? Tal vez. Voy aquí al editor. Ya sé qué voy a hacer. Chequen. Necesito este. Cualquiera de los dos lo voy a añadir, ¿no? Añadir trabajo. Pero para mí, para mi miniatura voy a agregar aquí un material en Wire. Déjenme ver aquí en materiales. Voy a agregar tal vez este, para que se vea la diferencia de... Ok, déjenme ver nada más cuál se ve mejor. Creo que por ahí quiero otro, ¿no? Nada más añadir trabajo. Y creo que ya, ¿no? Tengo los que necesito. Tengo este, tengo este, tengo este. Y este, nada más voy a procesar cola. Ya que he terminado, cierro mi programa. Guardar. Cierro este otro. Y aquí tendríamos mis renders, ¿no? Son estos de aquí. Sería este otro, este y este que le dije en wireframe. No sé cuál voy a utilizar, tal vez este. No sé cuál de estos voy a utilizar para la miniatura. Pero aquí tendríamos ya nuestra piececita, ¿no? Aquí recuerden que el problema de esta pieza, nosotros le pusimos por ahí algunas, he visto que tienen ahí algunos grabados en toda esta parte de aquí. Nosotros le pusimos algunas piedritas. Igual esto pudiese ser parte de un colgante. O sea, podemos por ahí agregarle más detalle. De hecho, creo que se lo voy a agregar y es el que voy a utilizar para la miniatura. Pero hasta aquí lo que es el video de hoy. Resolvimos esta parte. Recuerden, a mí se me ocurría algunos otros métodos, pero los probé y no me funcionaron. Solamente me funcionó este método para que se integre. Si no, no se integra muy bien, que digamos. Espero que te haya gustado. Si fue así, regálame un like. Deja un comentario si es que tienes alguna duda o alguna observación por ahí. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.